Muy buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo reto en el que veremos la famosa secuencia de Fibonacci. Para ello haremos un ejercicio que genere los n primeros términos de la secuencia de Fibonacci. ¿En qué consiste? Consiste en que el tercer término de esta secuencia es la suma de los dos anteriores, teniendo por base que los primeros dos términos son el 0 y el 1. Entonces vamos a pasar esto a código. Lo primero que tenemos que hacer es pedir un número al usuario. Introduce un número, que serán los n términos de nuestra función. Vamos a declarar un escáner para poder pedir los números. System.in y declararemos una variable que sea term de término sc.nextInt y guardaremos aquí. Bien, pasemos al for entonces. Vamos a hacer un for que recorra todos los términos de la secuencia. Entonces, int x es igual a 0, x menor o igual que n, perdón, que n no, que term x más más, que se vaya incrementando. Bien, entonces ahora, ¿qué necesitamos para nuestra función? Necesitamos tener una variable que sume el número anterior y el número anterior anterior. Entonces necesitamos tres variables. Vale, entonces declaramos una variable num1 y una variable num2. ¿Por qué la declaro en 1? Porque ya sabemos que el número 1 va a ser un 0, el número 2 va a ser un 1. Y una suma... perdón. Una suma que iremos incrementando. Entonces, lo primero que haremos. Suma tiene que ser igual a la suma de los dos números. Una vez se sumen, el número 1 se va a convertir en el número 2. Num1 es igual al número 2. Y el número 2 se va a convertir en la suma. El número 2 se convertirá en la suma. De esa manera, este luego será nuestro segundo número y este nuestro primer número. Y esta la suma. Y así sucesivamente. Es como que se van pasando de 3 en 3. Vale, entonces esto ya debería funcionar. Vamos a ver. Vamos a printar la suma. Introduce un número. Los 10 primeros términos. Vale. 1, 2, 3, 5, 8, 13. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Vale, para mostrar los dos primeros términos podemos hacerlo así, aunque sea poco ortodoxo. No sé si tenéis una técnica mejor para mostrarlos. Si la tenéis, por favor, dejadla en comentarios. Vale, esta sería una manera. Luego, hay una manera más óptima y que me ha gustado mucho más. Vamos a crear aquí un nuevo método que devuelva un array de longs. Bueno, pueden ser longs o ints, pero bueno, esto al ser una secuencia infinita, igual vamos a meter números muy grandes. Por tanto, igual necesitamos otro tipo de dato. Que sea calcular Fibonacci array. Vamos a hacerlo con arrays, que es la técnica que me ha parecido más cómoda. Vamos a pasarle por parámetro el número de términos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un array de longs, eso es lo primero, que se llame, por ejemplo, Fibo. ¿Y qué tamaño tiene que tener? N términos más 1, porque si no nos daría un out of bounds. Porque recordemos que los arrays empiezan en 0. Entonces, la posición 1 de este array debe ser 0. O sea, perdón, la posición 0 debe ser 0. Y la posición 1 debe ser 1. Tal cual lo hemos hecho aquí. Posición 1, posición 2. Vale. Entonces vamos a recorrer el array por ejemplo, int i es igual a
2, porque serán las dos primeras posiciones ya están cogidas, por tanto, empezarán 2. Perdón, y menor o igual que n, que es el número de términos, y se va incrementando. Bien, ¿qué tenemos que hacer dentro de este bucle? Tenemos las dos primeras posiciones. Entonces, la tercera posición, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a fibo de i, va a ser igual a... perdón. Va a ser igual a fibo de i menos 1 más fibo de i menos 2. Perdón, menos 2. De esta manera sumaremos fibo de i, o sea, la posición 2 será 1 más 0, porque es la posición 0 y la posición 1. Y podemos hacer un return de fibo. Y de esta manera, desde el método main, que queda más bonito, podemos llamarlo. De hecho, mira, voy a quitar todo esto y vamos a quedarnos solo con esta parte. Vamos a llamar a bueno, esto tiene que ser static. Para empezar, para poder llamarlo desde un método estático. Entonces llamamos a calcular Fibonacci y le pasamos el término. Vale, esto no tiene resultado porque esto nos devuelve un array, por tanto hay que recorrerlo. Vamos a hacer un for each que contiene longs. Vamos a llamarle num, por ejemplo, y lo que nos devuelve el método. Entonces vamos a mostrar el num. Vamos a ver qué tal funciona esto. Como veis, imprime directamente toda la secuencia, que encima la tenemos guardada en un array si queremos trabajar con ella, y no tenemos que hacer el método evoloso de antes de imprimir el 0 y el 1 de primeras, porque ya lo tenemos guardado en el array. Por tanto, esta me ha parecido la más óptima. Bueno, no sé si vosotros tenéis una manera mejor de recorrer la secuencia de Fibonacci, pero si la tenéis, dejadmelo en los comentarios. Venga, un saludo.